estemos seguros, hermanos, que ningún sentimiento en el hombre hay que debamos vigilar más con cautela que la ira y la indignación, hermanos. Amén. Ese sentimiento de la cólera es el que el ser humano debe tener más vigilado. Aquí la palabra del Señor dice que el Señor los vio alrededor, los vio a todos con enojo. La versión que yo tengo dice con indignación. Pero él también, el Señor, se estremeció de tristeza, hermanos. Se entristeció, hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones de esta gente. De todas maneras, creemos que una indignación también puede ser justa. Pero una indignación justa debe estar mezclada con el dolor por las personas que la causan. Recuerde esto, hermano. Cuando usted se indigne por algo, y si esa indignación está mezclada con dolor por la gente que la está ocasionando, podría llamarse una indignación justa. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí, y también gracias a Dios por la vida de los que nos van a escuchar en directo o en la repetición de este mensaje. Gloria sea al Señor. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, por favor. Vamos a estar meditando a partir del versículo 1. Me dicen, por favor, amén, cuando ya lo tengan por ahí. Marcos, capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Gloria sea al Señor. Hermanos, en estos versículos se nos vuelve a presentar a nuestro Señor Jesucristo, siempre haciendo la voluntad del Padre, siempre ocupado en los negocios del Padre, hermanos, siempre ocupado en ayudar a alguien, en bendecir a alguien. Gloria sea al Señor. El Señor siempre haciendo el bien. Y en esta oportunidad, en una sinagoga, el Señor cura a una persona que tenía una mano lisiada, una mano seca, una mano entumecida. Gloria sea al Señor. Tal era el curso diario del ministerio terrenal de nuestro Señor, todos los días ocupado en los negocios del Padre. Y nos deja ejemplo, hermanos, para que nosotros sigamos sus huellas, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Benditos sean esos cristianos, hermanos, que se esfuerzan en su debilidad por imitar a su Maestro. Gloria sea al Señor. Vamos a ver en esta mañana 3 aspectos acerca de este pasaje, y el primero de ellos es que vemos en estos versículos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo era vigilado por sus enemigos. Leemos, dice que lo acechaban si lo curaba en sábado y podían entonces acusarlo. Hermanos, qué prueba tan triste tenemos aquí de la maldad de la naturaleza humana. Era un día de reposo, hermanos, para que estas cosas acontecieran. Y en la sinagoga, donde los hombres se reunían para oír la palabra de Dios y para adorar a Dios, hermanos, para citar la Escritura, para leerla,
se suscita este problema, hermanos. Y qué triste es, hermanos, que mucha gente, al igual que estas personas en la actualidad, esperan el día del Señor, el día en que nos reunimos, el día domingo, para fraguar sus peleas, para solventar sus diferencias con otras personas en el día del Señor. Y peor aún, hermanos, hay personas que se portan de una manera, hermanos, como no debería de ser. Y peor que lo hacen como lo hacían aquí en el día del Señor. Y dentro de un lugar, hermanos, en donde la gente se reunía, hermanos, para orar, para adorar a Dios, para escuchar palabra de Dios. Y es triste pensar que actualmente todavía eso sucede. Ayer leía el testimonio de una persona que hoy es un diácono dentro de la religión romana. Y él decía, estuve en una iglesia evangélica, pero me trataron muy mal. Se me discriminó. Claro, hermanos, eso no es pretexto para no buscar del Señor, pero la gente, hermanos, que no es convertida y que llega a la casa de Dios y lo primero que se encuentra es con el maltrato de la gente, con el desprecio, con la discriminación, hermanos, qué cosa tan seria, porque al igual que esta persona deciden nunca más volver a regresar a un lugar donde se les ha tratado así. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado para no ser piedra de tropiezo de nadie. Recuerde lo que dice la Escritura, que nuestro Señor dijo que es imposible que a nuestra vida vengan tropiezos, pero ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar, hermanos. Entonces, hermanos, en el día del Señor, y dentro de un lugar, hermanos, que ha sido consagrado para reunirse, para escuchar la palabra de Dios y para adorar a Dios, que todos esos sentimientos de contienda, todas esas diferencias, todos esos malos pensamientos, todas esas cosas que nos apartan de estar en paz con Dios, se queden afuera, hermanos. Se queden afuera. Pero aquí vemos, hermanos, que la gente ahí adentro, en ese lugar, en la sinagoga, acechaban, dice la palabra de Dios. Aún en el día del Señor y en los momentos de tributarle adoración, estos miserables formalistas, hermanos, estaban tramando maldades contra nuestro Señor. Los mismos hombres que pretendían ser tan estrictos y tan santos, hermanos, en cosas de poca importancia, estaban llenos de pensamientos maliciosos y coléricos en medio de la congregación y en un lugar que había sido consagrado para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios. Qué tristeza eso, hermanos. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Cristo, el creyente, el siervo de Dios, hermanos, no debe esperar a ser tratado mejor que su maestro. El Señor lo dijo, el siervo no es mayor que su maestro. Y si a él lo trataron así, ¿por qué razón dejarían de tratar a los creyentes genuinos así? ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? El siervo del Señor, la sierva del Señor, el creyente, siempre estará siendo espiado por un mundo malévolo y rabioso, hermanos. Eso es la verdad. Un mundo malévolo y rabioso que siempre está examinando la conducta del creyente con ojos perspicaces y envidiosos, hermanos. Todos sus pasos son vigilados y seguidos constantemente. Dígame usted si sí o no. Dígame usted si no, entre la misma familia están pendientes de que uno se equivoque, hermanos. Están ahí listos, hermanos, para decirnos, y no que sos evangélico, pues, y no que sos predicador, y no que sos pastor, y no que sos la maestra de la escuela dominical, y no que le enseñas a niños la Biblia. Están pendientes de eso, hermanos. Somos seres marcados, hermanos, y nada podemos hacer que el mundo no note, hermanos,
El mundo siempre va a estar ahí, tratando de acusarnos, hermanos, tratando de acusarnos. Hermanos, los creyentes vamos a ser cuestionados por nuestra vestimenta, hermanos. Que si el predicador se viste muy elegante, qué irrespetuoso. Que si se viste muy humilde, no tiene respeto por la casa del Señor. Debería de venir mejor vestido, ya que el alto privilegio que tiene. Si tiene un carrito viejo como el que tengo yo, ese hermano no debe estar en comunión con Dios porque Dios no lo bendice. O si tiene un carro último modelo, él se aprovecha de las ovejas y está viviendo a costa de ellas. En fin, hermanos, que siempre vamos a estar siendo vigilados, hermanos, por nuestra vestimenta, por nuestros gestos, por el empleo que desempeñamos, hermanos, en nuestro tiempo secular. Vamos a estar siendo vigilados por nuestra conducta en todas las situaciones de la vida. Todo ello, hermanos, es observado rígida y minuciosamente. Gloria sea al Señor. Entre más miembros hayan en una congregación, hermanos, más vigilados estarán aquellos que ejercen un liderazgo. Más vigilados estarán aquellos que predican la palabra del Señor especialmente. Y no solo los pastores, hermanos, todos aquellos que enseñan la palabra del Señor. Si usted evangelizó a alguien, si usted compartió la palabra de Dios en su casa, en su familia, y la familia es inconversa, hermano, hermana, usted siempre estará siendo vigilado, siempre. Y yo sé que al ver sus cabezas haciendo este gesto, yo sé, hermano, hermana, que usted sabe de lo que estoy hablando. Los adversarios de los creyentes, hermanos, están esperando que tengamos un tropezón. Y por tanto, hermanos, si incurrimos en un error, ellos se regocijarán. El impío se regocijará, hermanos, si un siervo de Dios comete un error. No digamos si peca, no digamos si es un pecado de aquellos escandalosos, hermanos. He visto en las redes sociales cómo se regocijan, hermanos, cada vez que salen las noticias. Pastor evangélico fue llevado preso por señalamientos de acoso sexual. ¿Cómo se regocijan los enemigos de la fe, hermanos? ¿Cómo lo disfrutan? Sin embargo, hermanos, nosotros, aunque nuestros adversarios estén esperando que tengamos un tropezón para regocijarse, nosotros debemos tomar esto de una manera positiva, hermanos, y ver cómo nosotros podemos transformar este aspecto negativo de la vida del creyente en algo positivo y en algo que llegue a ser de bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es bueno, hermanos, que los cristianos tengan siempre ojos sobre de ellos, ojos observándoles, aunque sea que estén esperando que se cometa un error para que nos ataquen, hermanos. Eso es bendición. Porque mire, a donde quiera que vayamos, cualquier cosa que hagamos, recordemos que estamos siendo observados, así como lo fue nuestro maestro. Hermanos, pero el aspecto positivo de esto es que, mire, esto debe de ayudarnos a decidir ejercer una santa vigilancia, hermanos, y a estar alertas, y a tener mucho cuidado con la manera en la que nos portamos, a tener mucho cuidado con el testimonio con el testimonio que vamos a dar. Gloria sea al Señor. Ya sea en la universidad, en el colegio, en el vecindario, en nuestro trabajo, debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque la gente está ahí lista para señalarnos. Amén. Más aún con aquellos hermanos que les gusta señalar el pecado, porque hay hermanos creyentes que son así, hermanos. Cuando hay algo malo no se quedan callados y hacen ver el pecado. Gloria sea al Señor. Pero eso es una doble responsabilidad.
Porque aquellos que les gusta hacer ver el pecado a los demás están mayormente vigilados. Yo diría que una doblemente vigilancia de parte de los inconversos, para que cuando sea el momento exacto en el que esta persona se equivoque, venir y señalarle. Gloria sea al Señor. Pero nosotros, hermanos, debemos estar vigilantes, debemos orar mucho, hermanos, debemos cuidar nuestro testimonio. Decía un hermano que era maestro de jóvenes hace unos 30 años, cuando recién me convertí. Decía el hermano a todos los muchachos, nos decía: saben, ustedes son de bendición para mí. Ustedes son de bendición para mí, porque gracias a ustedes yo estoy obligado a guardar un buen testimonio. Mire. Entonces, hermanos, yo lo mismo puedo decirle a mi familia: ustedes son de bendición para mí, también en el aspecto de que ustedes están viéndome, ustedes viven en mi casa, ustedes viven conmigo, ustedes comen conmigo, van a donde yo voy. Y tengo la responsabilidad de guardar un buen testimonio delante de mi familia, hermanos. Porque aunque no me lo digan, aunque a veces sí, pero aunque la mayoría de veces no me lo digan, ellos están dándose cuenta. Mis hijos, desde que eran niños, se daban cuenta, hermanos, de los errores que pude haber cometido. Amén. Pero bendito sea el Señor por esto, hermanos, porque eso nos obliga a vivir una vida de santidad. Eso nos mantiene constantemente dependiendo del Señor, hermanos. Pidiéndole a Dios que nos ayude a contener nuestra cólera, hermanos. Pidiéndole al Señor que nos ayude a contener nuestra manera de hablar. Pidiéndole al Señor que nos ayude siempre a manejarnos correctamente en público. Hermanos, si nuestro Salvador, ese Salvador que estuvo espiado, hermanos, sabe simpatizar con el pueblo y suministrarle de la gracia que necesita, hermanos, en estas épocas de necesidad, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos luchar por ser igual que Él? Fijémonos, hermanos, en esto. En segundo lugar, hermanos, nuestra atención en el gran principio, hermanos, que el Nuevo Testamento, que nuestro Señor presenta en el Nuevo Testamento, hermanos, establece respecto a guardar el día de reposo, hermanos. Fíjese, nuestro Señor en el Nuevo Testamento, pues Él enseñó a guardar el día de reposo, a tener un día, hermanos, para poder adorar a Dios, para congregarse con los demás hermanos y adorar a Dios. Eso es ciertísimo, hermanos. Nosotros lo hacemos en el día domingo, pero nuestro Señor, mire, ojo, ponga atención en lo que le voy a decir. Nuestro Señor enseñó que es legítimo hacer el bien, hermanos, aún en el día de reposo. Para nosotros es el día domingo. Es legítimo, hermanos, hacer el bien. No porque hoy me toca ir a la iglesia, yo voy y nada se va a interponer en mi camino. Tengo que estar ahí. Hoy tengo privilegio, nada me puede mover de mi camino. Recuerdo, hermanos, que un día domingo, nosotros conducimos, viajamos en automóvil, tenemos que conducir de mi casa para acá, es 1 hora de camino, amén, 1 hora de camino, y tenemos que pasar por un trecho donde hay un barranco, la carretera baja hasta el fondo del barranco y vuelve a subir, y en esa subida hay una cuesta, le decimos aquí en Guatemala, una cuesta, pero bien inclinada. Recuerdo que veníamos tarde, hermanos, por el tráfico y situaciones ajenas a nosotros, y en esa cuesta tan inclinada, recuerdo que un carro muy lujoso, un carro grande, hermanos, una camionetilla grande, se quedó, y ya no subía, hermanos, y ahí se quedó, y esa carretera es solo de 2 carriles, los que van para abajo y los que íbamos hacia arriba. Entonces nos tenía todos atrancados ahí.
Sin embargo, hermanos, con mi hijo nos bajamos, aún de traje y corbata y todo, nos bajamos, porque eso me ha sucedido a mí en otras ocasiones con mi carrito viejo. Y le dije al amigo, acelere hasta el fondo. Y nosotros lo empujamos, hermanos. Y así el carro logró avanzar, gloria sea al Señor. A lo que voy, hermanos, es que nuestro Señor nos enseñó que es legítimo ayudar a los demás, aunque sea el día del Señor, hermanos. Aunque tengamos que asistir a la iglesia, eso no debe ser impedimento para que nosotros nos detengamos y ayudemos a alguien, hermanos. Nuestro Señor establece este principio notable, hermanos, haciendo una pregunta directa. Él pregunta a los que están en torno suyo si era legítimo hacer el bien o mal en día de reposo, salvar la vida o matar en el día de reposo. Era mejor curar a ese pobre enfermo que estaba en su presencia con una mano seca, hermanos, o abandonarlo a su destino. ¿Qué era mejor? ¿Era más pecaminoso acaso restaurar o dejarlo así? ¿Qué era más malo, hermanos? ¿Quebrantar el día de reposo o dejar a este hombre así? ¿Sería más pecaminoso restaurar a una persona en su salud, hermanos, en día de reposo? ¿Sería esto más pecaminoso que tramar un asesinato o alimentar odio contra un inocente, como lo estaban haciendo aquel mismo día, en aquel mismo momento contra Jesús? Eran ellos intachables, hermanos, tan intachables, entre comillas, que deseaban matarlo. No es de admirarse, hermanos, que al ser así interrogados de esta manera, los enemigos de nuestro Señor, solamente dice la Escritura, que guardaron silencio. Según estas palabras, hermanos, según estas palabras del Señor, Él es muy claro, hermanos. Él es muy claro, según esta palabra, en que ningún cristiano, ningún creyente, ningún hijo de Dios debe nunca titubear en hacer el bien, aún, hermanos, en domingo, aún, hermanos, si va camino de la iglesia. Amén. Ningún cristiano, hermanos, ningún hijo de Dios debe titubear si en sus manos está ayudar a alguien, hermanos, aunque sea domingo, y que esta necesidad sea buena y necesaria. Ningún cristiano debe titubear en tomar acción. En el pasaje paralelo, hermanos, en Mateo capítulo 12 y versículo 11 dice, y él respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de reposo, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja, dice el Señor. Así es la ley que permite a una persona que haga el bien en un día de descanso. Gloria sea al Señor. Una verdadera obra misericordiosa, hermanos, como asistir a los enfermos o aliviar algún dolor, hermanos, o subsanar alguna necesidad. Puede hacerse, hermanos, sin ningún escrúpulo, sin ningún cargo de conciencia, sin sentirse mal, aun si es en día del Señor. Ningún acto de esta clase, hermanos, riñe en lo más mínimo con la santidad que el creyente debe tener. Ninguna de estas cosas, hermanos, hacer el bien a alguien en el día del Señor, riñe con el cuarto mandamiento, hermanos, que reviste el día de reposo. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de no irnos a los extremos. Debemos tener cuidado, hermanos, de que no se abuse del principio que aquí el Señor establece. Debemos tener cuidado de decir, como ahí hoy se nos enseñó que si hay necesidad de hacer un bien en día de reposo, pues el que sea día del Señor no es impedimento para que lo hagamos. No nos pasará nada si hoy no vamos a la iglesia.
No vamos, hermanos, a irnos al otro extremo. No nos permitamos, hermanos, la suposición de que el permiso de hacer el bien implica la idea, hermanos, de que cada cual puede hacer lo que quiera en el día del Señor. No, hermanos, tampoco es así. El permiso de hacer el bien aún en el día del Señor, hermanos, no quiere decir nunca, hermanos, que se abran las puertas, hermanos, para el creyente, para que en el día del Señor no asista, no se congregue, sino que abra las puertas a las diversiones, a las festividades mundanas, viajes, paseos, goces sensuales, hermanos, o tantas cosas que pueden distraernos, especialmente en el día que debemos dedicar para adorar al Señor. Aún, hermanos, los estudios. Es que tengo prueba, tengo examen. Está bien, hermano, una vez al año tal vez. Si es mucha la presión que usted tiene, está bien, pero que eso no se le vuelva costumbre. Fíjese que con tristeza, hermanos, he visto en congregaciones evangélicas bautistas, hermanos, que cuando es día del Señor, hermanos, y hay un partido de fútbol muy importante, el predicador se apresura para terminar, porque hay que ir a ver el partido. Recuerdo, y yo fui partícipe de eso, hermanos. Recuerdo que allá en junio de 1998 estábamos congregados, hermanos, en día domingo, y hasta el pastor dijo, bueno, nos vamos a apurar porque hay que ir a ver el partido, dijo. Iba a jugar Brasil contra Francia, la final de la Copa del Mundo. Y recuerdo que yo estaba desesperado, hermano. Yo estaba desesperado para que... Y se veía que el pastor también quería terminar rápido. ¿Cuál fue nuestra decepción, hermanos? Que 3 le metieron a Brasil en esa oportunidad. Pero, hermanos, fíjese hasta dónde hemos llegado. Oí una vez también a un líder de otra iglesia, hermanos, que estaban planificando el culto de caballeros. Y dijo, bueno, este sábado pues tenemos que, se reunían creo que a las sábados de 8 a 11 de la mañana, si no estoy mal. Dijo, pero este sábado mejor no planifiquemos nada porque hay final de Champions. Ay, Dios mío, dije. ¿Cómo? Y mire, disculpe, yo tuve que meterme, hermano. Yo estaba ahí como invitado, pero tuve que decirle al hermano, después y a solas, le dije, hermano, no debiste haber postergado o cambiado el horario o recortado el horario del culto de varones por un partido de fútbol. Entonces, hermanos, a lo que voy es de que esta excusa de que en el día domingo, que en el día del Señor podemos hacer el bien, eso no es licencia, hermanos, para que nosotros tomemos el día del Señor para ocuparlo en cosas que no hacen bien a nadie, sino mal a muchos. Amén. En cosas que lo que hacen es defraudar a los demás hermanos. Amén. Y al Señor mismo, porque el Señor estableció para que por lo menos un día nos congreguemos para adorarle. Muchos convierten, hermanos, el domingo en día de muchas tareas arduas, ¿verdad? Pasa ahí la cerca del jardín destruida toda la semana. No, pero el domingo precisamente, no, es que hoy lo debo de hacer. Y eso, hermanos, cuando la situación se vuelve así, eso es señal de cristianos tibios. Amén. Es señal de tibieza. Que cualquier pretexto ponen para no ir a la iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no irnos a ese extremo. Recordemos, hermanos, que debemos cuidarnos de no convertir el domingo, hermanos, en un día de excusas para no
congregarnos, hermanos. Gracias a Dios por las esposas, porque casi siempre son ellas las que nos dicen, no, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse. No, a los niños no, vamos, se arreglan. Hoy toca la iglesia. Gloria a Dios por ellas, hermanos. Recordemos qué clase de bien fue el que hizo nuestro Señor en el día de reposo. Él hizo una sanación con su bendito ejemplo, hermanos, con su bendito poder. Él hizo algo bueno, hermanos. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos libertad en el día del Señor para hacer el bien. Preguntémonos, hermanos, si hay la más ligera semejanza entre las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo en el día de reposo. Si hay alguna semejanza entre lo que Él hizo y la manera de emplear el día del Señor por muchos actualmente, hermanos. Y todavía se atreven a apelar, apelan, hermanos, a esto que dijo el Señor aquí. Es lícito en el día de reposo, pero se atreven, hermanos, a apelar a eso para poner un pretexto para no asistir a la casa del Señor. Fijémonos en el significado claro y genuino de las palabras de nuestro Señor y apoyémonos en ellas. Nuestro Señor nos ha dado libertad para hacer el bien. Amén. Para hacer el bien. Él dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Amén. Eso fue lo que Él enseñó. Gloria sea al Señor. Hermanos, el Señor nos ha dado libertad, es cierto, pero para hacer el bien necesario, hermanos, lo que es verdaderamente importante, imprescindible. Pero no para fiestas, hermanos. Ay, hermano, es que ayer me acosté tarde. Bueno, yo soy creyente, yo no me emborraché. No, yo ayer hubo fiesta, tuve que ir, fíjese, hermano pastor, tuve que ir porque eran de parte de mis suegros y mis suegros no son convertidos y pues tuve que estar ahí, hermano, por en tal de llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Ahí pero yo no bailé, hermano. No, que Dios me guarde. Pero ahí estuve sentadito, mire. Ahí la discoteca sonaba y la música, el reggaetón, pero yo no, hermano, yo no participé. Pero ¿sabe qué? Sí me desvelé, fíjese, porque mire, pues, mi suegro no quería que nos viniéramos y me vine ya a 3 de la mañana y por eso no fui hoy al culto. Pero yo no participé de eso. Ay, hermanos, tenemos libertad para hacer el bien. Pero no para esas cosas, hermanos, fiestas, espectáculos, reuniones mundanas, excursiones, y lo más triste y lo más común, por partidos de fútbol, hermano. Eso me indigna, hermanos, porque mire, un partido de fútbol pareciera no ser algo tan trascendental, pero hay personas, hermanos, que eso lo han vuelto su ídolo. Y por un partido de fútbol no van a la iglesia, hermanos. Lo hemos podido constatar, lo hemos podido comprobar. Cuando hay un partido muy importante, la final de la Champions o la final de la Copa del Mundo o la final del fútbol nacional, hermanos, que es algo tan insignificante, pues no van, no se congregan porque hay que ver como si fuera a cambiar algo el que usted estuviera viendo ahí. Y maldiciendo, y porque para eso es que ese juego sirve, hermanos, para eso es. Amén. Para eso es que ese juego sirve. Recuerdo un primo de nosotros, hermanos, que nos invitó, ese día jugaba Guatemala contra Costa Rica en eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Todo feliz en su casa, él tenía chicharrones, tenía guacamole, tortillas, tenía de todo, hermanos, carne asada, todos felices. Y en el primer tiempo Guatemala presionaba y Costa Rica solo se defendía y el primo nos abrazaba a todos y decía, ay, muchachos, hoy sí, vamos al mundial. Segundo tiempo, gol de Costa Rica, gol de Costa Rica, gol de Costa Rica. Nos metieron 4 esa vez, hermanos.
o creo que 5 goles en el segundo tiempo. Y el primo se transformó, hermanos. Agarró el mantel de la mesa y nos echó a todos. Dijo, se me van todos de aquí. Y agarra el mantel, hermanos, y lo sacude. Voló por allá los chicharrones, el guacamole, las tortillas, el televisor, hermanos. Porque este hombre llegó a encolerizarse de tal manera. Que Dios nos ayude, hermanos, a no caer en eso. Que Dios nos ayude, y menos, hermanos. Bueno, él no era creyente. Pero hay hermanos creyentes que son así, hermanos. Que por el fútbol no van a la iglesia y terminan, hermanos, tratando mal a la esposa, tratando mal a los hijos, si el equipo del que son fanáticos no gana, hermanos. Que el Señor nos ayude. Por último, hermanos, el tercer y último punto que quiero tratar acerca de esto. Los sentimientos, hermanos, que la conducta de los enemigos de nuestro Señor ocasionaron en el corazón de Él. Se nos dice que indignado fijó su mirada en todos los que le rodeaban, condoliéndose por la dureza de sus corazones. Ay, hermanos, la versión que yo tengo dice, indignado fijó su mirada en todos los que le rodeaban, condoliéndose por la dureza de sus corazones. La Reina Valera dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Miren, hermanos, esta expresión es muy notable y digna de una atención especial, porque es para recordarnos que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su humanidad, Él era como nosotros en todo, claro, exceptuando que Él no tuvo pecado. Nuestro Señor, hermanos, conocía por experiencia y había experimentado, hermanos, todo lo que nosotros experimentamos. ¿Sabe una cosa? Nuestro Señor Jesucristo en su niñez fue un niño normal, hermanos. Fue un niño normal. En su adolescencia, él pasó por los cambios hormonales y físicos que todos los varones pasamos, hermanos. Sin embargo, no pecó. Dice el autor de los Hebreos que él fue tentado en todo, pero jamás pecó. Hermanos, en su vida de adolescente, él tuvo las mismas tentaciones, hermanos, que tuvimos cuando éramos adolescentes. Sin embargo, no pecó, pero él conoce, hermanos. Él conoce, por eso tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque él, hermanos, él fue igual a nosotros en todo. Claro, nunca pecó. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, hermanos. Nosotros podemos leer en las Escrituras que nuestro Señor en su humanidad, hermanos, se maravillaba. Nuestro Señor se maravilló de la fe. En varias ocasiones, hermanos, con el centurión, el Señor se maravilló. Él dijo, no he visto una fe así en todo Israel. Amén. Nuestro Señor se regocijaba, hermanos. Nuestro Señor lloraba. Lloró por su amigo Lázaro. Lloró por la ciudad de Jerusalén, hermanos. Nuestro Señor amaba. En este pasaje, hermanos, se nos enseña que nuestro Señor también tuvo un sentimiento muy humano. Nuestro Señor sintió indignación, hermanos. Mire qué grado de maldad debe de haber percibido el Señor ahí para que Él se haya indignado, hermanos. Se deduce claramente de estas palabras que hay una indignación santa. Amén. Porque la indignación que nuestro Señor sintió no pudo ser pecado, sino era una indignación legítima, una indignación justa y no pecaminosa, por supuesto.
Hay una indignación justificable, hermanos, y que en algunos casos es permitido manifestar. Yo no sé si me equivoqué, hermanos, el día que yo le dije a este hermano, porque me indignó, hermanos. Yo no es que yo me quiera comparar con nuestro Señor, por supuesto que no. Pero yo no sé, hermanos, si me equivoqué, pero mi conciencia me dice que estuve en lo correcto al decirle, ¿cómo vas a modificar el horario del culto por una final del fútbol? Por favor, por favor. Amén. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él sintió indignación, pero la de Él era legítima, era justa y no era pecaminosa. Salomón y Pablo, hermanos, ambos enseñan la misma lección. Proverbios 25-23 dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia, así un rostro indignado a la lengua murmuradora. Amén. Mira, hermano, qué tremenda esta palabra. Así como el viento del norte ahuyenta la lluvia, así un rostro indignado ahuyenta la lengua murmuradora. Mire qué verdad esta, hermanos. Pablo decía, indignaos, pero no pequéis. ¿Amén? En la Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Entonces, mire, hermano, un rostro indignado ahuyenta la lengua murmuradora. Mire, hermano, hermana, fíjese que basta que usted muestre un rostro indignado, hermano, para a veces hacer callar a los blasfemos. Una vez, hermanos, en la relación laboral, ahí con los compañeros, ¿verdad? Estaba el joven cristiano y comenzaron los demás a contar chistes donde ridiculizaban a nuestro Señor Jesús, hermanos. Donde lo ridiculizan, chistes donde le dicen el colocho, donde, mire, ¿y cuál fue la reacción de este joven? Hermano, hermana, su indignación, y él no les dijo nada, bastó que cuando dijeron el mal llamado chiste y lo voltearan a ver, la expresión de él fue esta. Y a pesar de que todos reían, pero él, cuando se dieron cuenta de la indignación que mostraba su rostro, todos se fueron quedando callados, hermano. Todos se fueron quedando callados. Y seguramente que esa es una indignación justa, hermanos. Pero, no, hay hermanos que se dicen creyentes y cuando alguien suelta una barrabasada de estas, donde ridiculizan al Señor o ridiculizan su palabra, también participan, hermanos, y son los que más se carcajean. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Gloria sea al Señor. Debe confesarse, hermanos, sin embargo, que esta situación es muy difícil y es muy delicada. Amén. Mostrar nuestra indignación, porque de todos los sentimientos que el corazón humano puede experimentar, ninguno despierta, hermanos, quizás más pronto, ninguno se causa más problema, hermanos, que la cólera o la indignación. Y usted no me dejará mentir. Por eso debemos ser cautelosos, hermanos. Nuestro Señor se indignó con indignación santa. Amén. Y también Salomón dice que el rostro indignado hace callar a la lengua que murmura, hermanos. Pero debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, hermanos, porque lo repito, no hay sentimiento en el ser humano que experimente mayor motivo de problema que la cólera y la indignación, aunque a veces esta sea justa, hermanos. No hay ningún sentimiento que sea más difícil de dominar que la cólera, hermanos. Cuando esta ha de ser provocada, hermanos, si no se domina, puede ser capaz de ocasionar consecuencias terribles. Todos debemos saber, hermanos, a qué extremos arrastra a un hombre, hermanos, la cólera. Inclusive hombres religiosos, inclusive siervos del Señor, hermanos,
¿A dónde los puede arrastrar una indignación, hermanos? Un mal carácter o una cólera. ¿A dónde los puede, aunque sean siervos del Señor, hermanos, a dónde los puede llevar la irritabilidad y la pasión? Aunque sea pasión por la palabra del Señor, pero debemos ser sobrios, hermanos, sobrios y velar, porque es cierto, hermano, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devora, hermanos, y como le dije al principio, estamos siendo observados por todos para ver en qué fallamos, en qué nos equivocamos. Entonces, el siervo de Dios debe tener cuidado, hermanos, con este sentimiento, gloria sea al Señor. La historia, hermanos, en la Escritura nos enseña sobre la disputa de Pablo y Bernabé en Antioquía, hermanos. Estos hombres se enojaron, en otras palabras, se pelearon, pues. Pablo no quería llevar a Juan Marcos y Bernabé sí se lo quería llevar. Este pleito llegó a tal grado, hermanos, que se separaron estos dos siervos del Señor, el gran apóstol Pablo, hermanos, y Bernabé, compañeros de lucha, hermanos, que a brazo partido recorrieron la legua enseñando, hermanos, la palabra del Señor. Y si esto les pasó a ellos, hermanos, o Moisés, hermanos, cuando fue provocado, hermanos, y habló desacertadamente con sus labios, como dice la Escritura. Ay, hermanos, estas experiencias son familiares a todo aquel que es lector de la Escritura. Si les pasó a ellos, hermanos. El hecho terrible, hermanos, de que las palabras apasionadas son una infracción del 6º mandamiento. Hermanos, se nos enseña muy claramente en el Sermón del Monte. Miren lo que se nos enseña acerca de cuando nos apasionamos y dejamos ir esa pasión más allá de lo normal, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, Mateo 5:22, por tanto yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso mucho cuidado, hermanos, con la indignación y la cólera. Como vimos anteriormente, hermanos, la libertad que Cristo está instituyendo aquí no es una licencia para nosotros para pecar, hermanos. La indignación de nuestro Señor fue legítima y fue santa. Y yo no le digo que usted no se indigne ante la injusticia, hermano. No le digo que usted se haga de la vista gorda cuando están blasfemando el nombre del Señor. Lo que sí le digo es que le pida a Dios sobriedad para no caer en una indignación insana. Gloria sea al Señor, hermanos. Ya para concluir, hermanos, debemos orar fervorosamente para que podamos distinguir cuál es el espíritu que nos domina, hermanos, cuando la indignación o la cólera se apoderan de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hermanos, oremos y luchemos por llevar una vida santa, un testimonio intachable, hermanos, porque así debe ser el Hijo de Dios. Oremos, como dijo el Señor, para que no caigamos en tentación. Porque el que piensa estar libre, el que piensa estar firme, dice la Escritura, debe cuidar que no caiga. Porque el espíritu, lo cierto, está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Sin embargo, la Escritura nos promete que no nos ha sobrevenido una tentación, una prueba más grande de lo que nosotros estemos capacitados para soportar, porque el Señor nos ha equipado así, hermanos. No nos sobrevendrá tentación o prueba más grande de lo que podamos llevar, hermanos, siendo sobrios. Sobrios. ¿Qué es sobrio, hermano? El apóstol Pedro da este mandamiento: sean sobrios. ¿Qué es eso, hermano? Ser sobrio es lo contrario de estar ebrio. Y un ebrio es una persona que por los efectos del alcohol, las drogas, lo que usted quiera, no está en sus 5 sentidos, no controla bien, no está en sus facultades mentales cabales.
pero nosotros debemos ser sobrios. Esto quiere decir estar en nuestras facultades mentales cabales, no cegadas por la ira, hermanos, que el Señor nos ayude. Estemos seguros, hermanos, que ningún sentimiento en el hombre hay que debamos vigilar más con cautela que la ira y la indignación, hermanos. Amén. Ese sentimiento de la cólera es el que el ser humano debe tener más vigilado. ¿Sí? Más vigilado. Como decía alguien en una serie de televisión de los años 70, no soy yo cuando me enojo, decía. Debemos, hermanos, tener mucho cuidado con eso. Aquí la palabra del Señor dice que el Señor los vio alrededor, los vio a todos con enojo. Y la versión que yo tengo dice con indignación. Pero también el Señor se estremeció de tristeza, hermanos. Se entristeció, hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones de esta gente. Anteponiendo, hermanos, sus tradiciones, hermanos, su legalismo a que se le hiciera un bien a un ser humano. Eso entristeció al Señor. ¿Usted quiere entristecer al Señor, hermano? ¿Quiere entristecerlo? Pues pórtese de esta manera, hermanos. Pórtese como estas personas. Pórtese como un fariseo, hermanos, con legalismos. Sea implacable. No acepte excusas. No sea así. Si usted quiere entristecer el corazón del Señor, hermanos, una ira no pecaminosa es una ira muy rara, contada con los dedos de la mano. Y nos sobrarían dedos, hermanos, si contamos las veces que nos hemos enojado y no hemos pecado. Como dijo Pablo, airaos, pero no pequéis. Sería, en mi caso, hermanos, que es del único que yo puedo dar fe, porque al único que conozco re bien es a mí mismo, hermanos. Yo podría decir que son contadas con los dedos de la mano y me sobran dedos las veces que me he enojado justamente, hermanos. Por tal razón, vuelvo y le repito, este sentimiento debe ser el que usted tenga más vigilado, hablando de una manera metafórica. La rabia del ser humano rara vez es por causa de la gloria de Dios, hermanos. Grábese esto. Así que a tener cuidado con esto, hermanos. De todas maneras, creemos que una indignación también puede ser justa. Pero una indignación justa debe estar mezclada con el dolor por las personas que la causan. Recuerde esto, hermano. Cuando usted se indigne por algo, y si esa indignación está mezclada con dolor por la gente que la está ocasionando, podría llamarse una indignación justa. Amén. No sé si me comprende, hermano, hermana, pero cuando nuestra indignación, lejos de estar mezclada por un pesar, por un dolor, por la gente que la ocasiona, cuando es al contrario, hermanos, si nuestra indignación lo que quiere es destruir, hermanos, si tuviera yo la oportunidad, hermano, hermana, de tomar a esta persona, entonces esa no es una indignación santa, hermanos, no es una indignación justa. Pero si usted ve a alguien, hermanos, que hizo algo que ofendió al Señor y usted se indigna, pero esa indignación está mezclada con dolor, con tristeza de ver a este hermano, a esta hermana entristecer el corazón del Señor, ahí puede llamársele una indignación justa, hermanos. Si tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, a pesar de que se enojó, de que se indignó, dice aquí la palabra, hermanos, que Él se entristeció por la dureza de los corazones de esta gente.
Gloria sea al Señor, hermanos. Y de esto es que debemos estar seguros, hermanos, que es mejor no indignarnos nunca que sentir una indignación que nos lleve a pecar. Aquí, hermanos, este pasaje termina esta porción de la Escritura. Nuestro Señor les dijo, gloria sea a Él, después de que, dice, Él mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada y sana. Mire lo que pasó. Mire, hermano, el que se sane a una persona no es motivo de regocijo, no es motivo de alegría, no es motivo de maravillarse. Pero mire la dureza de estos corazones y por eso el Señor se entristeció, hermanos. Lo que hicieron fue, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para matarle. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y es que hay gente, hermanos, que aunque vea, hermanos, lo que vea, nunca van a llegar a creer por la dureza de sus corazones, hermanos. Ese día, hermanos, los fariseos se aliaron con sus enemigos, los herodianos. Nunca ellos antes estuvieron de acuerdo, hermanos. Nunca. Los fariseos odiaban a los herodianos, hermanos. Mire cómo se llamaban. Era un partido, como un partido político, hecho en honor a Herodes Antipas, hermanos, el cual era un rey puesto por los grandes enemigos de los fariseos, por los romanos. No, se odiaban, hermanos, pero una cosa tenían en común. En una cosa estaban de acuerdo: el odio por nuestro Señor Jesucristo y el deseo de querer sacarlo de la jugada, porque a ambos les perjudicaba las verdades que nuestro Señor enseñaba. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Y qué tristeza pensar y qué tristeza darse cuenta que aún en la actualidad existen personas así. Que el Señor nos ayude, hermanos. Recuerde los consejos de la palabra de Dios que tuvimos en la mañana de hoy, hermano. Número 1, estamos siendo vigilados, hermanos. Estamos siendo espiados. Aunque usted no se dé cuenta, aunque usted diga, yo no soy tan importante para que me estén viendo. Sí, hermano, lo están viendo. ¿Para qué? Para que en cualquier momento decir, ay, no que sos evangélico. Y no que sos evangélico, pues. Amén. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a nunca ser de esos evangélicos que son causa de que el evangelio sea blasfemado, hermanos. Que se diga, para ser evangélico como usted, mejor no soy nada. Que el Señor nos guarde de eso, hermanos. Número 2, el Señor nos dice que tenemos libertad aún en el día del Señor para hacer el bien, hermanos. Amén. Podemos hacer, pero el bien que es bueno, hermanos, el bien. Parece un pleonasmo, hermanos, pero debo insistir en esto, para hacer el bien que es justo. No que el Señor nos haya dado libertad en el día del Señor para hacer otras cosas, hermanos, que nada tienen que ver con la justicia y el bien. Y número 3, hermanos, debemos guardarnos de la ira y de la indignación, porque es el sentimiento en el ser humano más difícil de controlar y el que más problemas le ha traído siempre. Gloria sea al Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Muchas gracias por haber en la mañana de hoy atendido a esta reunión, a esta palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te doy porque nos has permitido en esta mañana aprender sobre tu santa palabra, Señor, y sobre las cosas que tú nos enseñas, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes a poner en práctica, Señor, en nuestra vida lo que tú nos enseñaste hoy. Ayúdanos, por favor, a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Padre Celestial, a que con nuestro buen testimonio
la gente pueda verte a ti, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos fallado, Señor, y que tu palabra ha sido blasfemada por culpa nuestra, por culpa de nuestro mal comportamiento, por culpa de dejarnos llevar por sentimientos como la ira, Señor. Perdónanos, por favor. Padre Celestial, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de los que me escuchan, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les guardes y para que tú les prosperes en todo, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.